Hola y bienvenidos un día más a la magia de la inversión. Feliz año a todos, este es el primer podcast de este año. Estamos a 9 de enero, lo estoy haciendo un día un poco distinto porque la verdad he estado de vacaciones en España y no tenía el micrófono bueno y creo que se notó mucho en el último podcast que la calidad no era la de siempre y decidí esperar un par de semanas pues para hacerlo con mejor calidad. Y en este primer podcast del año lo que me gustaría hablaros es pues de cómo ha sido mi año, cómo ha sido mi año 2023 en cuanto a finanzas. Y simplemente antes de empezar con ese tema, comentaros que ayer anunció Johnson & Johnson la adquisición de una empresa. Y bueno, las acciones de esa empresa subieron un 100% porque doblaron el precio de compra Johnson & Johnson y en el futuro ya se verá si es buena compra o no. Y ahora sí, vamos a empezar con lo que es el análisis de mi cartera en 2023. Y os quería comentar justo antes de que estoy pensando hacer un vídeo largo en YouTube. Creo que no haré directo como otros años, simplemente haré un vídeo donde vaya por las acciones de mi empresa, os muestre pues cuál es mi cartera actual, qué se compone y por qué estoy invirtiendo en esas empresas. Creo que puede ser interesante para ver cómo está mi cartera a principio de 2023. Y por otro lado, sigo escribiendo poco a poco el pequeño libro que estoy escribiendo, un poco resumiendo toda mi experiencia invirtiendo en bolsa, las lecciones que aprendí, etcétera. Que va a ser un libro corto, pero sí que está siendo complicado estructurarlo, porque al fin y al cabo, hace muchos años tengo que leer mi antiguo blog, tengo que estar viendo pues las anotaciones que tenía y demás para ver cómo pensaba en ese momento y compararlo en cómo pienso ahora. Y ahora sí, mi año 2023 acabó con una rentabilidad del 12,4%, que evidentemente es mucho menor que el índice del SP500, que bueno, he cogido el fondo indexado es SPI, ¿vale? SPY, principalmente para tener algo que comparar real, teniendo en cuenta algo que podemos coger como tal, tiene una rentabilidad del 26,19%. Y para mí fue un muy buen año. Y puedes decir, oye, lo estás haciendo muy mal. Entonces lo que he hecho para comparar e intentar explicar otra vez es porque es muy importante, o al menos para mí es muy importante, limitar la volatilidad de mi cartera y en los años buenos conseguir menos rentabilidad como fue el año pasado, pero en los años malos también conseguir menos rentabilidad. ¿Y qué es lo que he hecho para poder comparar? Pues he hecho una tabla donde simplemente he puesto la rentabilidad de mi cartera en los últimos 3 años, la rentabilidad del SPI y también he puesto el fondo de Mérito Quintana en Numantia Patrimonio Global, que está consiguiendo unas rentabilidades bastante buenas y que podamos ver si invirtiésemos 100 euros en cada uno de estos, por decirlo de una manera, carteras de inversión o fondos de inversión, considerando mi cartera un fondo de inversión, qué rentabilidad obtendríamos. Y todo esto ya descontando las comisiones que nos cobraría, por ejemplo, un fondo de autor. Y bueno, para que lo sepáis, en 2021 pues mi cartera obtuvo una rentabilidad del 18,56%, el fondo de Numantia del 27,44% y el SPI del 28,75%. El SPI, vuelvo a repetir, es el índice SP500 en un ETF. En 2022, bueno, 2021 como veis mi fondo estuvo muy por debajo, 10% por debajo del SP500. El fondo de mérito pues se acercó bastante, no lo llegó a igualar. Y en 2022, que fue un año de caídas, mi cartera cayó un 2,99%, el fondo de mérito cayó un 25,06% y el SP500 cayó un 18,17%. Ahí sí que mi fondo cayó bastante menos. Y luego en 2023, pues mi cartera de acciones, fondo como lo queréis llamar, ha subido un 12,4%, el de mérito ha subido un increíble 37,48% y el SPI ha subido un 26,19%. Si os fijáis, vuelve a ser un poco como en 2021, que mi cartera lo ha hecho muy mal respecto al SP500 u otros fondos, ¿no? Pero si ahora miramos realmente qué hubiera pasado si hubiéramos invertido 100 euros en cada uno de estos fondos de inversión con estas rentabilidades, pues veríamos que a final de 2023 el que mejor lo ha hecho ha sido el SP500, que serían los 100 euros serían 132,95 euros. El siguiente mejor sería el de Numantia, que serían 131,30 euros. Y el último sería el mío, que sería 129,28 euros. O sea, se queda un poquito por detrás, pero desde luego no se queda tan por detrás como se podría imaginar cuando ve que un fondo obtiene el mío un 12% y otros obtienen un 37%.
Y esto estaríamos hablando sin contar aportaciones que pudiésemos hacer. Sabéis que yo suelo aportar mensualmente, suelo aportar dinero. ¿Y qué pasa si aportase mensualmente en mercados alcistas? Que realmente, por norma general, la rentabilidad sería peor que si hubiera metido dinero al principio de año. Como la bolsa es un mercado alcista al muy largo plazo, ¿qué es lo que ocurre? Que si miráis estudios, dicen que básicamente lo más rentable de invertir en bolsa sería invertir todo a principio de año y olvidarte. ¿Por qué? Porque la mayoría de años son positivos. Entonces, teniendo esto en cuenta y viendo tan poquita diferencia en 3 años, pues parece ser interesante lo de limitar la volatilidad. Porque si limito la volatilidad, nunca compraré de una manera cuando mi fondo esté muy alto, tampoco cuando esté muy bajo. Es más, aquí estoy contando, y he cogido estos años por distintos motivos, pero estoy contando que el primer año ha sido un año muy bueno. Si el primer año hubiese sido el año muy malo, estaríamos hablando que las rentabilidades no serían exactamente las mismas. Por eso para mí me es muy importante evitar los años malos, evitar las caídas grandes. Eso por un lado, porque voy a ir metiendo dinero. Por otro lado, también me es muy importante evitar la volatilidad, porque cuando tienes 100 euros, 1000 euros, pues la volatilidad te da un poco igual. Pero cuando empiezas a tener cierta cuantía, no quieres ver como tu cartera, imaginaros que vale 1.000.000 de euros vuestra cartera, baja un 25% en un año, porque un 25% son 250.000 euros, que podrías decir que sería un buen piso. Y psicológicamente eso se lleva muy mal. Por tanto, yo prefiero que mi cartera no suba tanto, pero que tampoco baje tanto. Hay personas que no, hay personas que sinceramente ellos dicen, a mí me da más rabia que un fondo suba un 37%, que el SP500 suba un 26% y yo lo haga ni la mitad de bien que ellos. Entonces sería un desastre y me daría mucha rabia. Esto ya es psicológico y cada uno se tiene que conocer a sí mismo. Yo me conozco a mí mismo, yo sé que lo que más me gusta es evitar la volatilidad y sé que si pudiese firmar que el SP500 hiciera un 9% en 10 años y mi cartera hiciera un 8% pero sin volatilidad, todos los años 8%, preferiría el 8%. Por todo esto, considero que ya desde que dejé una cartera muy similar al estilo de inversión que me gusta, que fue por 2021, la empecé, digamos, a reformar al final de 2018 con unas caídas que hubo y la acabé dejando perfecta ya después del COVID. Es cuando considero que la dejé perfecta, que eliminé los fondos de inversión. Y por eso he considerado 2021 también. Y considero que de momento está haciendo lo que yo quiero que haga y por tanto estoy muy contento. Por otro lado, yo como sabéis no invierto solo en dividendos y empresa que no reparta dividendos no me vale y por tanto la descarto, no. Yo intento invertir en las mejores empresas del mundo. Y es por ello pues que llevo un porcentaje importante en mi cartera de empresas tecnológicas. Empresas que el año pasado lo hicieron muy mal, pero que este año lo han hecho muy bien. Ahí está Amazon, está Meta, está Google, que es la mayor posición de mi cartera y con diferencia, y está Microsoft. Estas empresas han sido las que han tirado para arriba mi cartera y la rentabilidad de mi cartera este año, como el año pasado también la tiraron para abajo. Y esto lo hago, y ya lo he explicado varias veces, para limitar la volatilidad de mi cartera. Esta idea la saqué un poco del concepto que tenía Ray Dalio, que lo llamaba el Santo Grial, que decía que lo que había que hacer en bolsa para evitar caídas era invertir en activos que no estaban correlacionados. Es decir, inviertes en acciones, pero también inviertes en efectivo, te dejas efectivo, inviertes en oro, una especie de equivalente a la famosa cartera permanente. De hecho, por ejemplo, Antonio Rico tiene una conferencia que hizo en Value School donde hablaba del efecto que tenía de meter oro, un 2% de oro en cualquier cartera. Y al final lo que hacía el oro era, por un lado, limitaba la volatilidad y por otro lado hacía que las rentabilidades fueran superiores. Eso sí, invirtiendo un 2% de oro, no invirtiendo un 20% de oro. Yo, para dejarlo claro, no tengo oro en mi cartera, a pesar de que este año lo he hecho muy bien, pues yo desgraciadamente no tengo oro, he decidido no meter oro, pero creo que sí se puede obtener esta serie de diversificación en la volatilidad si inviertes en distintas cosas, si inviertes en empresas tecnológicas, inviertes en empresas más, digámoslo así, más de consumo defensivo. Al final lo que estás haciendo es invertir en empresas cuando inviertes en consumo defensivo que bajan menos que la media. Y cuando inviertes en tecnológicas, lo que estás haciendo es invertir en empresas que durante los últimos años lo están haciendo mejor que la media cuando el mercado sube, también peor cuando el mercado baja. Y bueno,
A mí principalmente me gustaría en un futuro vivir de mis dividendos. Sinceramente, con el valor que tiene mi cartera podría conseguir muchos más dividendos que cubrieran mis gastos si, por ejemplo, vendiese Google y comprase una empresa que reparte dividendos. No es mi objetivo. Mi objetivo es que sean unos dividendos que son estables, predecibles y crecientes. Y este año los dividendos me han aumentado, los dividendos cobrados netos me han aumentado un 18,56%. Y para 2024, con las inversiones que he hecho este año, con las que espero hacer, espero que me aumente en torno a un 25%. Y además es muy importante hablar de otra cosa que he hablado también, es de la pata del interés compuesto, que se suele olvidar, la pata invisible la suelo llamar, que es los dividendos que suben las propias empresas porque sí, porque sus resultados van bien y dicen, bueno, como yo invierto, yo Rubén invierto en dividendos crecientes, estas empresas me aumentan el dividendo. Y este año, sobre el total de dividendos, he ganado, si yo hubiera tenido la misma cantidad de acciones a principio de año que a final de año y no hubiera invertido nada nuevo, mis dividendos hubieran aumentado un 5,67%, que está bastante bien. Siempre hay que mantener en estos casos un ojo en la inflación, ir viendo cómo es la inflación y que lo que te suban los dividendos sea mayor que la inflación. O sea, de nada me vale que me suban los dividendos un 10% si la inflación en todo el mundo está en el 20%. Y en cuanto a compras que he estado haciendo este año, pues os comento, no está en orden ni he puesto fechas, ¿vale? Simplemente he puesto las empresas que he comprado, las empresas que he vendido y a qué precio. Por ejemplo, amplié en Texas Instruments, que quería amplié a 163 y a 158 dólares. Evidentemente llegó a estar más abajo y ahora me parece que está más arriba. Aumenté también en Philip Morris en 95 y en 92, Coca-Cola en 57, Enbridge en 32 dólares, porque la tengo con el ADR. Pepsi aumenté en 158 y metí una nueva empresa en mi cartera que es Louis Vuitton a 660 euros y también metí una nueva empresa en mi cartera que esto fue más bien una rotación que invertí en Bats a 31,47 y también he comprado a 21, algo. Y luego en cuanto a ventas, a principio de años me quité de una posición que tenía muy pequeñita de Qualcomm porque había ciertas cosas que no me cuadraban de la empresa y le saqué algo de beneficio, ¿vale? Ahora creo que está en torno a 140, pero bueno, ha estado bajando en torno a 105 o algo así durante todo el año. También, como digo, roté Altria y lo roté a Bats. Altria la vendía a 47,41. Evidentemente Bats ha bajado, Altria también ha bajado. Quizás ya os digo que si me hubiera quedado con Altria me hubiera ido mejor, pero sí que creo que por fundamentales Bats tiene mejores números. Y también me deshice de Tencent en octubre, principalmente para coger ese dinero y reinvertirlo en Louis Vuitton porque me da más confianza. Y lo hice antes de una gran caída que ha tenido y lo hice en el ADR y vendí a 38,78. Y actualmente tengo en torno a un 4% del valor de mi cartera en liquidez, lo cual suele ser bastante para mí. Como ya digo, ya hablaré de mi cartera en un vídeo, planeo hacer un vídeo bastante largo durante este mes donde os diga pues un poco por qué estoy en cada empresa y mostraros un poco mi cartera. Y un poco más en lo personal, en cuanto a ahorro, pues he gastado este año bastante porque, bueno, tuve que comprar ciertas cosas, también he viajado más que nunca, he duplicado, triplicado, cuadriplicado, no lo sé, no lo quiero ni mirar, pero he gastado bastante dinero en viajes, de los cuales no me arrepiento porque eran cosas que quería hacer siempre, y a pesar de todo ello, mi ahorro está en el 54%. Pensar que en los años anteriores siempre estaba en torno a 65-70, evidentemente el ahorro ha bajado porque he gastado mucho más, pero no es que me haya vuelto loco y no haya ahorrado nada. Y ya para acabar, un dato importante es que el valor de mi cartera ha aumentado más o menos un 24% durante este año. O sea, el valor total, eso significa revalorización, reinversión de dividendos y también el ahorro que he generado por trabajar y ahorrar dinero y reinvertirlo, invertirlo más bien. Entonces, estoy bastante contento con la evaluación del valor de mi cartera. Evidentemente, ya os lo he comentado en algún podcast, el interés compuesto se empieza a notar y se empieza a notar bastante, ya no solo es el dinero que meto yo, sino lo que se revaloriza la bolsa, lo que dan los dividendos que reinvierto, se empieza a notar bastante, sobre todo si lo comparo a mis primeros años, pues los dividendos ya pueden ser fácilmente, bueno, es más dinero que lo que invertí los 2 primeros años juntos los dividendos de este año, porque invertí muy poco, estaba aprendiendo y no tenía tampoco mucha capacidad de generar ingresos. Y luego a lo mejor es más prácticamente pues una tercera parte de lo que quería invertir ya cuando me puse en serio. O sea, ya se empieza a notar bastante el interés compuesto, con los años se empieza a notar.
y espero que si este 2024 también es un año bueno, pues se siga notando cada vez más. Y nada más, esto es un poco el resumen de lo que ha sido mi año bursátil. Espero que os haya sido por lo menos curioso. Interesante, curioso, que cogéis algunas ideas, que le deis una vuelta sobre todo a lo que comentaba al principio, de que es por lo menos para mí más interesante evitar los años malos que subirme al tren de los años buenos. Ya lo habéis podido ver, 2 años muy buenos, un año malo. En bolsa, digámoslo así, yo lo he hecho bastante peor en los años buenos, lo he hecho bastante mejor en el año malo y aún así no me he quedado muy atrás. Un saludo y os leo en los comentarios y el domingo que viene intento grabar otro podcast. Hasta luego.